Muy buenas tardes, hoy es viernes 9 de mayo de 2025 y estamos en un nuevo encuentro sincrónico del curso de modelos y paradigmas de programación de la maestría y del doctorado, la maestría de investigación y el doctorado de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Como siempre empezamos mirando como dónde vamos. Ya hemos pasado por todos estos paradigmas, el paradigma declarativo, el paradigma concurrente declarativo, el paradigma de programación con estado, y ahora estamos en el paradigma de concurrencia por paso de mensajes. Entonces, en principio, estas 2 semanas han estado ustedes viendo estos videos sobre el modelo de concurrencia por paso de mensajes y lo que puede hacerse con eso, que es como creación de sistemas multiagentes. Y hoy nos encontramos aquí para el encuentro sincrónico y después el quiz. Entonces abrimos la sesión de inquietudes y preguntas al respecto del modelo de concurrencia por paso de mensajes. Estoy aquí, pues, los escucho. He recibido correos, pero pues no sé si tienen preguntas para hacer, si todo los correos ha sido claro, etcétera. Es el momento de aclarar conceptos. Nótese que aquí en este modelo introdujimos un nuevo concepto, que es el concepto de puerto, que es un concepto bien interesante porque nos evita hacer concurrencia con esto, pero nos permite tener el mismo, el mismo alcance que la concurrencia con Estado sin necesidad de hacer concurrencia con Estado. Y esa es la gran ventaja de la concurrencia por paso de mensajes, que podemos hacer concurrencia sin tener los problemas de la concurrencia con Estado. ¿Cuáles son los problemas de la concurrencia con Estado? Son el no determinismo observable. Es decir, que uno manda a correr un programa y pasa algo, y manda a correr un programa y pasa otra cosa, y pasa otra cosa, y uno no puede, de lo que vio se imagina lo que sucedió, de los resultados se imagina lo que sucedió, pero uno puede tener un programa que siempre dé lo mismo porque el no determinismo lo daña. La concurrencia declarativa tenía de bonito el no determinismo, no observable, pero tenía el inconveniente de no alcanzar a modelar cierto tipo de problemas, como los problemas del cliente-servidor. Con esta concurrencia, por paso de mensajes, se resuelve el problema del cliente-servidor, pero no entramos en los problemas del no determinismo no observable de la concurrencia con estados. Esa es la gran ventaja de este tipo de concurrencia. Entonces, hola Taina, ¿cómo estás? Entonces, no sé qué inquietudes Hola, tienen. profe, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué inquietudes tienen para poder centrar la clase en sus inquietudes? O si todo está clarísimo, pues. O sea, para todos es clarísimo qué es un puerto y la semántica de los puertos. Profe, yo también tengo dudas, pero es como la implementación, digamos, en la parte cuando uno crea, digamos, los puertos, en la parte final, ay, que no sé no sé cómo explicarlo. ¿En la parte de qué? Como por lo menos usted colocó en el ejercicio que había uno que había que volver el flujo como un puerto. En el último punto, entonces digamos que tengo esa duda, es como uno, según el tipo de puerto que uno genere, la forma, digamos, está uno cuando uno utiliza nuevos objeto puerto. Entonces, digamos, como esa diferencia entre cuando uno utiliza el objeto puerto o cuando utiliza como el modelo concurrente, se me olvida. ¿Sí? Declarativo. La forma de recordarlo es los dos ejercicios. Estaba el ejercicio de los jugadores y estaba el ejercicio de los asesores. Que ese había que como tenía un tipo de modelo diferente, había que generar unos pasos, que la especificación, digamos que tengo la duda entre la diferencia entre esos dos, cómo uno identifica en una situación cuál de los dos modelos implementar, si el Oh, de... ok, bien. Entonces,
Entonces, importante distinguir entre puertos y objetos puerto. El puerto es el concepto de programación que metimos aquí, o sea, nuestro modelo tiene lo mismo que tiene el declarativo, hasta aquí, el hilo de la concurrencia declarativa, o sea, hasta aquí es el concurrente declarativo. ¿Y qué tiene de nuevo? Bueno, el new name que apareció en el modelo con estado para poder darle nombre, identidad a las celdas. Aquí el new name se va a usar para darle identidad a los puertos. Pero lo nuevo es el new port, que es la creación de puerto y el envío de mensajes al puerto. O sea que tenemos la concurrencia declarativa más estos dos nos da concurrencia por paso de mensajes. Entonces, aquí se introduce el concepto de qué es un puerto. Y con la pregunta que me hace Taina, entonces les digo, tenemos que distinguir entre lo que es un puerto y lo que es un objeto puerto. Un puerto es un canal por el cual se pueden enviar mensajes, ¿cierto? Y, eh, y efectivamente, un puerto, voy a tratar de hacer un dibujito aquí. Un, un puerto es como un tubito por el cual fluyen mensajes. Y digamos que el, el puerto tiene un nombre. Cuando yo le envío mensajes a un puerto, voy a un minuto, un puerto tiene un nombre, digamos P, y cuando yo le envío mensajes a un puerto, se lo envío vía su nombre, le digo envíele un mensaje al puerto tal mensaje. Pero para recibir mensajes, el puerto tiene una variable sin ligar. Y la idea es que en esa variable sin ligar, digamos que internamente tiene un nombre, digamos, se llama S. En esa variable sin ligar, perdón, S. En esa variable sin ligar, por ahí llegan los mensajes. Cuando llega un mensaje, llega por aquí. Tim, llegó un mensaje. Pero apenas llega un mensaje, tengo que aprestar la estructura para recibir el siguiente mensaje. Entonces, esta S que había aquí, por aquí llegó el mensaje, se actualiza y ahora queda aquí. Digamos, llamémosla S'. Y ahora esta es el nuevo sitio por donde llegan los mensajes, que es la cola del flujo del puerto. O sea, el puerto tiene por dentro un flujo de datos y ese flujo es una lista, que es un flujo, es una lista cuya cola está sin ligar. Entonces, lo que guarda uno en un puerto es la cola, el nombre o la variable que contiene la cola sin ligar. Y cada que llega un mensaje al puerto, entra por la cola sin ligar, entra el mensaje y el puerto se actualiza, perdón un minuto, y el puerto entra por aquí y el puerto actualiza y dice, ahora mi cola sin ligar va por aquí y ese es mi nueva cola sin ligar. Y eso es lo que él guarda en lo que llaman el almacén de los puertos. O sea, y eso es lo que hace que yo pueda ahora tener varios clientes enviándole mensajes al puerto al mismo tiempo. Todos lo pueden enviar mensajes al tiempo. Y resulta que él cuando lee un mensaje de cualquiera de los clientes, simplemente lo pone en el flujo y actualiza la cola del flujo, la cola del flujo. De manera que quien esté leyendo el flujo para hacer alguna cosa con ellos, no tenga problemas de que sean 10 clientes a la vez que le envíen los mensajes. Esos 10 clientes serán atendidos en algún orden, no importa cuál sea el orden, por aquí llegarán los mensajes
y podrán seguir llegando mensajes siempre al mismo puerto. Es decir, yo no, con que todo el mundo sepa el nombre del puerto le pueden enviar mensajes. No tienen que conocer dónde está la cola del puerto, cuántos mensajes han llegado, porque eso lo tiene el puerto internamente y él recibe los mensajes por ahí. Ese es como el concepto de puerto. Entonces, con ese concepto de puerto, yo sé que no fue lo que me preguntó Taina, pero ya me preguntó los objetos puerto, voy. Entonces, pero tenemos que entender bien para diferenciar un puerto de un objeto puerto. Entonces, para implementar los puertos en la máquina abstracta, se crea un nuevo almacén. O sea, fíjense que en esta máquina abstracta es la de la concurrencia declarativa es esta. ¿Cierto? Cuando hicimos estado, le metimos, cuando hicimos estado, lo hicimos con la secuencial y estado. Pero aquí no, aquí vamos a coger la concurrencia declarativa y le vamos a añadir un almacén, que es el almacén de puertos. Entonces, con eso, completamos la máquina abstracta para poder hacer concurrencia por paso de mensajes. ¿Y qué es el almacén de puertos? Es un almacén muy parecido al almacén de celdas, pero aquí no hay celdas, porque en el modelo concurrente declarativo no hay celdas. Luego, tener soluciones en el modelo concurrente por paso de mensajes implica no usar celdas porque las celdas no hacen parte del modelo concurrente por paso de mensajes. Eso es importante por unas preguntas por ahí que me hicieron. Entonces, aparece un nuevo almacén, el almacén de puertos, es muy similar al almacén de celdas, pero no es el almacén de celdas porque aquí no hay celdas, es el almacén de puertos. Y un puerto es muy parecido a lo que era una celda. Tiene una parejita que es la identidad del puerto y el otro que es una variable declarativa asociada a ese puerto. ¿Cuál es la diferencia grande con las celdas? En las celdas, esta variable también existía, es una variable declarativa, podía estar ligada en el almacén o no. En cambio, con los puertos, la variable declarativa asociada a un puerto, en este caso X o en este caso Z, fíjense que son variables que no están ligadas en el almacén, porque esa variable lo que identifica es la cola del flujo del puerto, la cola del flujo, si del flujo asociado al puerto, y la cola del flujo asociado al puerto nunca está ligada, porque si estuviera ligada, entonces ya no pueden llegar cosas al puerto. La única manera de que lleguen cosas al puerto es que sea una variable sin ligar. Y esa es la que está ligada, asociada al puerto. Entonces, cuando se crea un puerto, se crea una parejita de estas, y eso es como muy fácil. Pero cuando se envía un mensaje a un puerto, esa es la operación interesante. Cuando se envía un mensaje a un puerto, el mensaje send al puerto X, el mensaje Y, entonces, pues lo primero que se mira es que sea un puerto y si no está ligado a un puerto se lanza un error, pero si está ligado a un puerto, quiere decir que en el almacén de puertos, esa identidad del puerto está ligada con alguna variable declarativa que está sin ligar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El puerto que quede asociado con la nueva cola sin ligar del flujo. Entonces hay dos cosas que se hacen. Se crea una nueva cola, una nueva variable declarativa Z', que es como la cola sin ligar del flujo. Y una vez se crea, entonces se permite que por Z, que era la cola sin ligar del flujo anterior, se envíen, llegue el mensaje que llegó y con la cola sin ligar del puerto. O sea que aquí por aquí era la X vieja, por la Z vieja, por aquí entró el valor Y, pero quedó ligado con Z', que es una cola, una variable sin ligar. Y en el almacén de puertos, cambio la asociación del puerto X, ya no está con Z, ahora va a quedar con Z', que es la nueva variable sin ligar. Y ese es el mecanismo por el cual yo puedo enviar mensajes a un puerto sin que haya ningún problema, ni que nadie tenga que conocer el flujo del puerto. Lo que conocen es el nombre del puerto. O sea, hay como un intermediario, ese nombre de puerto, que es el que decide, el que va haciendo que todos los mensajes puedan llegar y puedan llegar de diferentes partes. Hasta ahí lo que es un puerto.
No sé si tienen alguna inquietud sobre lo que es un puerto. Yo voy a hablar de ahora de objetos puertos para tratar de aclararle a Taina y con unos mensajes que me llegaron a recalcar lo que respondieron esos mensajes. Pero por ahora eso es un puerto. Entonces fíjense que un puerto no, por un puerto llegan y llegan mensajes, pero no pasa nada más. De hecho si uno eh, si uno crea un puerto, eso, crea, crea un puerto P con flujo S. Vamos a hacer browser S. Eso ya lo vieron en los videos, pero simplemente para recordarles. Entonces, ahora tengo un puerto P por el cual van a llegar cosas, pero no ha llegado nada porque no ha llegado nada al puerto. Apenas alguien le envía algo al puerto, send PA, pin, inmediatamente por ese flujo está llegando las cosas que llegan al puerto. Si alguien me envía B, por ahí está llegando las cosas al puerto. Si alguien me envía A, por ahí, aquí la embarré. Sí, si me envían y me envían A, pin, por ahí llegan las A, si me envían B, por ahí llegan las B. Si me envían las dos al tiempo, con hilos, pues pueden llegar en cualquier orden, pero él las va a recibir sin problema, ¿cierto? Y si yo pregunto qué es P, entonces me dice que P es un, entonces me dice que P es un puerto, porque esa identidad nunca cambia. Entonces, por ahí llegan mensajes, pero cuando llegan los mensajes no pasa nada. Simplemente este browse, pues está mostrando que llegaron mensajes, pero nadie está haciendo nada con los mensajes. Que si me llegó una A, haga esto, que si me llegó una B, haga esto. En ninguna parte dice eso, porque un puerto no tiene comportamiento. Un puerto es simplemente un artefacto para que pasen mensajes. Pin, 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 pin. ¿Por dónde pasan? Por el flujo del puerto. El flujo del puerto es ese señor, ese que hay aquí. Por eso este browser, ese, cada que llega algo, aparece algo más. O sea que tenemos una manera de mirar todo lo que llega al puerto sin necesidad, y pueden llegar concurrentemente sin ningún problema. Eso es un puerto. Pero para que un puerto sea útil, uno tiene que hacer algo con lo que llega al puerto. Y entonces ahí es cuando aparecen los objetos puerto. Entonces, ¿qué son los objetos puerto? Los objetos puerto son entonces los objetos puertos son puertos que están siendo observados por un procedimiento. Entonces, un objeto puerto en general puede tener varios puertos. Entonces, para tener varios puertos yo necesito tener varios flujos de puerto y voy a crear n puertos. ¿Listo? Ahí creé n puertos. Y entonces, ¿qué es un objeto puerto? Es un procedimiento que lee las n flujos de los n puertos y dependiendo de eso hace algo. Entonces, eso es un objeto puerto. Es un procedimiento que lee de los flujos de los puertos con los que está relacionado lo que llega por ahí y dependiendo de lo que llegue por ahí hace algo. Más o menos, eso es un objeto puerto. O sea que empiezan a tener vida los objetos puertos, porque cuando alguien envía cosas a esos puertos, el procedimiento que está leyendo eso está haciendo algo con eso. Y entonces, dicho eso, entonces empiezan a hacer ejemplos de los primeros puertos, los primeros objetos puertos. El primer objeto puerto es uno muy sencillo, con un solo puerto y un solo puerto, que se llama P. Y lo que hace el objeto puerto es eh, esto. Para cada elemento que llegue a ese, que esté en ese es el flujo del puerto, haga browse. Entonces, con algo tan sencillo como esto, con algo tan sencillo como eso, este ejemplo que ve aquí, entonces, por ejemplo, si a este puerto, aquí está. Entonces, si ahora hacemos esto, creo el puerto y digo que a ese puerto lo ligo con este procedimiento que para todo lo que llegue a ese lo muestre. ¿Sí?
Ya creé el puerto. Entonces, si ahora le envío una B al puerto, control L, entonces él hace browse lo que llegó. Y si le envío una A, si le envío una A, entonces hace browse A. Si yo digo que me muestre ese es el flujo del puerto, entonces ay, no, esta S es esta S que había aquí afuera, porque esta S es local aquí, luego no tengo manera de acceder a esa S, solamente puedo ver lo que le pasa, lo que pasa allá adentro, por eso esta S no tiene nada que ver con esta S de aquí, porque esta S era local acá. Entonces ¿cómo se llama? Está, es la palabra programación que se usa para eso, se llama, no está embebida dentro del puerto, o sea, no está visible esta S. Entonces, este browser S por eso puso lo que no era, que era lo que estaba aquí arriba, era la S que él conocía en lo global. Entonces, este es un objeto puerto, ¿sí? Mientras que un puerto es solo estas cosas así, pero los objetos puerto son procedimientos que se ejecutan con los mensajes que llegan por el puerto. Entonces, eso es un objeto puerto. Resulta que los objetos, resulta que los objetos puerto se puede hacer una abstracción para crear objetos puerto. Y entonces los objetos puerto tienen dos tipos de posibilidades. Unos objetos puerto que, voy a empezar por estos dos puestos. Un objeto puerto que recibe un procedimiento y que lo que hace es que para cada mensaje que llega por el objeto puerto, ejecuta un procedimiento que lee ese mensaje. A este tipo de objetos puertos que se crean aquí se les llaman objetos puertos reactivos, porque por cada mensaje que llega, ellos reaccionan ejecutando el procedimiento que yo le puse por aquí, asociados con ese mensaje como parámetro. O sea, son procesos, procesos que lo único que están haciendo es leyendo un mensaje y reaccionando al mensaje. Le llega un mensaje y reacciona al mensaje. ¿Cómo reacciona? Según lo que diga el procedimiento propio. Entonces, a esos tipos de objetos puerto se les llaman objetos puertos reactivos, porque solo reaccionan a lo que llega, no más. No piensan, no miran contexto, no miran nada, reaccionan a lo que les llega y siempre reaccionan de la misma manera. Se llaman objetos puertos reactivos y un ejemplo de esos objetos puertos fue este ejemplo de las bolas, que teníamos 3 jugadores y cada que a un jugador le llega una bola, él al azar echa un cara y sello y dependiendo de si sale cara, le envía al jugador 2 o al jugador 3. El jugador 2 le sale cara, le envía al 1 y si le sale sello, le envía al 3. Y el 3 si le sale cara, le envía al 1 y si le sale sello, le envía al 2. Y ellos reaccionan, apenas llega la bola, reaccionan tirando la moneda y decidiendo a quién enviar la bola. Y eso es todo lo que hace este jueguito. Y ese jueguito en todos los objetos son reactivos, puertos son reactivos porque ellos reaccionan al mensaje siempre de la misma manera. Siempre de la misma manera. Esos son los objetos puertos reactivos. Pero, bueno, y entonces nótese que cuando uno crea un nuevo objeto puerto, devuelve simplemente un puerto, devuelve el nombre del puerto. O sea, los objetos puerto están ligados al nombre del puerto, pero a ese puerto ya le dejé ligado un procedimiento que se está ejecutando cada que llega algo por ahí. Por eso, en ese momento, el nombre del puerto no representa solo el nombre del puerto, sino representa también el nombre del objeto puerto. ¿Sí? Porque, o sea, es un objeto puerto, es un puerto que está conectado a un proceso, a un procedimiento que está leyendo lo que llega por ahí y reaccionando. Esos son los reactivos. Los no reactivos, entonces, son objetos que piensan antes de contestar, o sea, también reaccionan a los mensajes que llegan, solamente que no reaccionan siempre de la misma manera, sino que reaccionan pensando. Y ese pensar significa que tienen un estado inicial y ese estado va cambiando
y con ese estado que va cambiando, ellos van reaccionando a los mensajes de manera diferente. Entonces, para hacer eso, ¿qué se hace? Fíjense que también se manda, ahora, aquí no se manda un procedimiento es algo que hace algo y no devuelve nada, sino que se manda una función, porque en los objetos puerto, que son no reactivos, que piensan, entonces para pensar, esa es la función que piensa que hay que hacer. Y una función que piensa recibe el estado en el que está al principio del inicial, y recibe el mensaje que llega, y dependiendo de eso, hace algo, lo que tenga que hacer, pasar la bola, no sé qué, y cambia el estado del objeto, y calcula el nuevo estado del objeto. Pero el estado no lo calcula una celda ni nada de eso, se calcula declarativamente, y el estado se va pasando a través de un for L. For L, recuerden, era el que hacía que, por ejemplo, si era la suma de 10 cosas, iba haciendo la suma de las primeras dos, luego con la tercera, luego la cuarta, e iba acumulando el resultado parcial, y con eso sumaba el siguiente, y con el resultado acumulado sumaba el siguiente, y así sucesivamente, por medio de esta función binaria. Entonces aquí esta función es la que recibe un estado y recibe un mensaje por el puerto y calcula el nuevo estado. Al calcular el nuevo estado puede que reaccione, haga cosas, pero devuelve un nuevo estado. Y con ese nuevo estado, esta función, cuando recibe un nuevo mensaje, calcula esta función con ese nuevo estado y con ese mensaje y da un nuevo estado. Y queda lista para calcular esa función con un nuevo estado y un nuevo mensaje, con el nuevo mensaje y ese estado y da un nuevo estado, y así sucesivamente. Aquí se queda indefinidamente leyendo todo lo que llega por el puerto y calculando el nuevo estado con el estado que llevaba, lo que llegó el mensaje, y hace eso todo el tiempo. Pero entonces estos objetos tienen cierta inteligencia aquí en la función. Entonces, ¿dónde vimos ese tipo de objetos? Los vimos en el ejemplo de los ascensores, que era el que mencionaba Taina al principio. En el ejemplo de ascensores, los objetos puertos que se usan son objetos puertos no reactivos, en general. Mientras que en el ejemplo de las bolitas y eso, el objeto puerto era reactivo. Entonces, esa es como la diferencia entre un objeto puerto no reactivo y un objeto puerto reactivo. El objeto puerto reactivo no necesita estado ni nada, simplemente reacciona siempre de la misma manera al mensaje que le llega. En cambio, el objeto puerto no reactivo reacciona por medio de esta función con el estado que venga, y con el mensaje que llegó da un nuevo estado para seguir reaccionando, 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 pero con inteligencia. La inteligencia, la inteligencia, la inteligencia se modela con el estado. O sea, el estado guarda cosas para poder actuar inteligentemente, mientras que en el objeto no se guarda nada. Ángela. Entonces, cuando es no reactivo es porque hay como una memoria. El programa Hay tiene memoria. una memoria que es el estado, exactamente. Ah, ok. Exactamente, esa es la cosa, hay una memoria. En cambio, en el reactivo no hay memoria, él reacciona reacciona sin memoria al mensaje que llegó. ¿Sí? Si tuviéramos en el de las bolitas, en este ejemplo, un no reactivo sería uno que dijera, le manda la bola al último que no se la mandó. Entonces él tendría que tener un estado diciendo cuál fue el último que se la mandé para mandársela al que no se la he mandado. ¿Sí? Entonces estos objetos tendrían que reaccionar, pero con memoria de cuál fue el último que se la mandé. En cambio, los que hicimos aquí eran sin memoria, entonces él escoge entre los dos y lo manda, y será el mismo, no tiene manera de saber si fue el mismo porque no tiene guardado eso en su estado, porque no tienen estado. Entonces este jueguito de las bolitas estaba ahí, y en el siguiente transparencia, entonces presentamos el caso del ascensor. Entonces el ascensor, modelar un sistema de ascensores en una unidad que tiene 3 ascensores y tiene N pisos, cosas así. Y entonces, para modelar el sistema de ascensores, se dijo los sistemas multiagentes son ideales para eso, pero ¿qué es un agente? Un agente es un objeto puerto que está leyendo mensajes e interactuando con otros agentes. Entonces, en este caso iba a haber agentes pisos, agentes ascensores, agentes controladores, interactuando entre ellos
y uno termina haciendo un diagrama de componentes, no sé qué, pero lo que quiero llegar es a que a la hora de que va a implementar un ascensor o un agente o una cosa de esas, entonces resulta que, por ejemplo, el temporizador, que es algo que me dice por 10 segundos, avíseme en 10 segundos que han pasado 10 segundos, es simplemente un objeto reactivo, que lo único que hace es esperar que pasen ese número de segundos y enviar un mensaje diciendo se acabó el tiempo. Ese es un objeto reactivo. Pero también había, por ejemplo, ¿cómo se llaman? También habían controladores. Y los controladores, entonces eran objetos puertos no reactivos, que tenían un estado inicial y tenían una función que decía cómo se hacía el control. Y fíjense que esas funciones que hacen el control es una función que recibe dos parámetros, uno el estado del controlador y otro el mensaje que llegó, y dependiendo de eso hace algo, envía mensajes, hace cosas y al final termina diciendo cuál es el nuevo estado del controlador, porque son funciones que siempre tienen que devolver el nuevo estado a partir del viejo estado, y este estado es la famosa memoria de la que habló ahorita Ángela, ¿cierto? Eh, y así son todas, entonces fíjense, el piso, este es el piso, cuando uno va a implementar el piso, entonces dice, lo crea como un objeto puerto no reactivo, que tiene un estado inicial y, y una función que dice cómo ir cambiando de estado y qué hacer cuando llegan los mensajes, y entonces esa función es una función que, dado el estado del piso y dado el mensaje que llegó al piso, entonces hace algo. Entonces él hace algo, hace browse, hace cosas, hace lo que tenga que hacer. Aquí no importa tanto el detalle de lo que hizo, sino al final pasa a un nuevo estado. Y eso es un agente inteligente. Un agente inteligente es un objeto puerto, un objeto que está escuchando por el puerto los mensajes que le llegan, y cuando le llegan, y dependiendo del estado que tenga, hace algo, y pasa a un nuevo estado. Y de esa manera podemos tener muchos agentes concurrentes al tiempo trabajando y cada uno esperando el momento que cuando lleguen mensajes reacciona y hace algo. Si no le llegan mensajes, pues no hace nada. Entonces yo puedo tener ascensores que nadie los llama, entonces ellos están esperando que los llamen. Puedo tener pisos donde nadie llega, ellos están esperando que lleguen pisos. Pero cuando pasa, cuando llegan mensajes, ellos reaccionan y hacen cositas y cambian a sus nuevos estados. Y bueno, aquí lo que dice es que eso se modela con diagramas de estados y cosas así, pero en el curso no alcanzamos a entrar en el detalle de hacer un proyecto con agentes y cosas de ese estilo. Lo único que alcanzamos a observar bien es el concepto de objeto reactivo y objeto no reactivo, y por eso en la tarea, en el taller que tienen, pues podemos hacer unos objetos reactivos y unos no reactivos para saber que lograron modelar esas cosas. No sé, Taina, si esto respondió a tu pregunta inicial. Sí, sí, me quedó todo claro, profe. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más preguntas tendrían, jóvenes? Profe, yo tengo otra duda y es, no, aunque usted dijo que eso no se iba a casar en este caso, pero es la duda, digamos, en los modelos usando objetos puertos y en los que uno utiliza el modelo, los componentes como modelos, como los componentes como modelos, los procedimientos, sí, los procedimientos como componentes concurrentes. Según lo que entiendo, si uno trabaja procedimientos como componentes concurrentes, debe seguir como unos pasos, especificar todo como tal, pero si utiliza solamente algo como el estilo de los jugadores no es necesario, o siempre que se trabaja con puertos así elaborados, siempre es necesario definir muy bien el algoritmo y cada paso para evitar los errores, o depende la complejidad. Entonces venga, yo no sé si entendí bien la pregunta, pero creo que sí, vamos a ver. ¿Cuál es la ventaja, o mucho, por qué nace la concurrencia por paso de mensajes? Entonces, hay dos principales razones por las que ella aparece. Pero la principal es porque la concurrencia con estado, que fue la primera que nació, el no determinismo es un asunto muy peligroso para los programas, para que los programas funcionen bien. Y los primeros programas, o
concurrentes con Estado que se hicieron, o digamos, cuando empezaron a hacerse muchos programas con eso, y se puso de moda usar concurrencia con Estado, se cometieron unos errores muy graves a causa del no determinismo, que dieron lugar a muertes de personas, porque se estrellaban los trenes, o dieron lugar a muertes de personas porque el dosificador de una droga lo hacía mal, y todas esas cosas se estudiaron y fueron culpa del no determinismo que el programador no supo manejar bien. Entonces, se quería una concurrencia que no tuviera ese problema de del no determinismo observable. Y entonces se inventaron los puertos y se inventaron los sistemas multiagentes, construidos como objetos, no con la palabra objeto de la programación orientada a objetos, sino como objetos, como el objeto puerto que decimos aquí, concurrente, que interactúa al tiempo con otros objetos enviándose mensajes. Pero lo bueno es que el envío de esos mensajes a través de los puertos es supremamente limpio, no tiene problema de no determinismo. Sí tiene el no determinismo de que los mensajes viajan en diferentes velocidades, y como los mensajes viajan en diferentes velocidades, pues no llegan necesariamente en el orden en que los enviaron, pero el orden en que los enviaron no influye en el comportamiento del sistema. Simplemente el sistema recibe el mensaje de quien lo envió. El primer mensaje que llega lo procesa, el segundo lo procesa, y el orden en que llegan los mensajes no cambia el comportamiento del sistema. Y entonces no aparece el no determinismo no observable que crea problemas de la concurrencia con Estado. Por eso nació esto. Y entonces, al nacer esto, se inventaron una metodología para desarrollar sistemas multiagentes. Y esa es la metodología que tratamos de explicar, digamos, en esta parte de sistemas multiagentes. Pero no la vamos a evaluar porque no vamos a poner a construir un sistema multiagente a ustedes, ¿cierto? Un segundo, por favor, que tengo que abrir la puerta de mi casa. Ya vengo, no me muero. Ya volví. Entonces se inventaron esta metodología. Para construir sistemas multiagentes. En esta metodología, entonces, es donde dicen que haga las cosas en un orden tal que usted pueda identificar cuáles son los componentes de su sistema multiagentes, ¿cierto? Y esos componentes de su sistema multiagentes van a determinar el diseño de su sistema. Entonces, por ejemplo, en el caso de ascensores, los componentes que se determinaron fueron que un sistema de ascensores tiene ascensores, y cada ascensor entonces es como un agente. Un sistema de ascensores tiene pisos, y entonces cada piso funciona como un agente, y los ascensores realmente se mueven porque hay unos controladores que hacen que suban o que bajen. Y entonces, hay otros agentes que son los usuarios que llegan a un piso y piden un ascensor en el piso, o usuarios que dentro de un ascensor están dentro de un ascensor y dicen quiero ir al piso 8 o al piso 9 o al piso 10 una vez están dentro del ascensor. Entonces,
Lo que dice la metodología es que una vez usted determine cuáles son los componentes, tiene que determinar qué mensajes se van a enviar entre ellos. Tiene que determinar qué mensajes se van a enviar entre ellos y entonces hace lo que llaman un diagrama de mensajes. Perdón, eso. Entonces dicen, mis componentes van a ser usuarios, pisos, ascensores, controladores, y entre ellos se van a enviar mensajes. Por ejemplo, un usuario puede decirle, puede estar parado en un piso, ese usuario que está parado en un piso puede estar requiriendo que el ascensor llegue a ese piso. O un usuario que esté dentro de un ascensor, le puede decir al ascensor, oiga, quiero ir al piso 10 o al piso 15 o a tal piso dentro de esto. Un piso le puede decir a un ascensor, un piso puede conversar con un ascensor, porque cuando un ascensor llega a un piso, le manda un mensaje al ascensor diciéndole, oiga, llegué, el ascensor 3 llegó al piso. O, o un piso le puede decir al ascensor mensajes diciéndole, vea, señor ascensor, yo soy el piso P. Y bueno, cosas así. Y entre los ascensores y los controladores también se envían mensajes. A esto se llama el diagrama de mensajes y una vez uno ha determinado los componentes, tiene que determinar cuáles son los diagramas, cuáles son los mensajes que se envían entre ellos. Y una vez ha hecho eso, entonces va a determinar cómo se comporta cada objeto de estos según los mensajes que le llegan y eso es lo que se hace con los diagramas de estado, que son los diagramas que me permiten definir cómo se comporta un objeto. Este es un controlador que va a tener dos estados y que cuando llega el mensaje tal, hago lo siguiente y envío un mensaje a tal parte y hago lo siguiente. Este tipo de cosas son las que determinan luego el programa o sí, el código del programa que va a controlar ese objeto puerto. Y entonces es el temporizado y alega a los otros. No sé si con esto respondí tu pregunta de nuevo, Taina. Sí, profe, sí, muchas gracias. Profe, una preguntita rápida. Dime. O sea que para el taller se va a avalar, no se va a avalar esta parte. Para Debe el ser taller, todo. fíjese que en el taller no hay ningún punto que diga construir un sistema multiagente. Ah, sí, porque yo estaba viendo yo cuando usted dijo que no íbamos a avalar esta parte. Sí, no hay, pero sí vamos a evaluar que hagan objetos reactivos y objetos no reactivos. Sí, 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 eso sí lo hice en la rúbrica. Pero no vamos a evaluar que sepan hacer un sistema multiagente, ni diagramas de componentes, ni esas cosas. Esto es Eso. más bien la razón de ser de por qué hacer esto es para poder hacer sistemas complejos. Solo que en el curso no vamos a hacer sistemas complejos, vamos a ver es qué conceptos de programación necesitamos para poder modelar este tipo de sistemas. Entonces yo les digo, los sistemas que controlan los semáforos, los sistemas que controlan, o sea, lo que llaman semáforización inteligente, lo que llaman los que controlan los trenes en Europa, los que controlan esos sistemas que tienen tantas cosas al tiempo que controlar, se modelan como sistemas multiagentes y se implementan con este tipo de cosas. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, sí, se entiende. Listo, listo. Entonces no sé si estamos listos para irnos al quiz. Aquí me llegó mi nieta, entonces está por aquí gritando. Es que hoy nos sacan de la universidad a las 5, por lo que Sí, sí, pasó. es que a Entonces las 5 se terminaban las actividades académicas. me vine a dar la clase desde la casa para no estar corriendo luego. Entonces no sé si tienen alguna otra inquietud o si nos vamos para el quiz. Bueno, entonces voy a dejar de grabar y nos vamos para el quiz.